Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en esta clase de Photoshop. Esta primera clase, para empezar, quiero presentarte las herramientas que te van a funcionar para entender la lógica detrás de Photoshop. Vas a acompañarme a trabajar un arte para empezar a presentarte todas las herramientas dentro de Photoshop. Para empezar, abrimos Photoshop, vamos a ver algo así. Y como te he dicho en clases presenciales, tú sabes que esta es la primera decisión que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro primer diseño. Es el panel de los tamaños, donde vamos a poder crear un nuevo documento. Tú ya sabes que puedes tener diferentes templates, diferentes medidas, web, móvil, película. Para el día de hoy vamos a trabajar con nuestra medida específica. Vamos a trabajar con 1080, 1440. Además, sabes que para trabajar este formato va a ser un formato digital. Vamos a trabajar en píxeles, color RGB y vamos a crear. También importante mantener la resolución a 72 píxeles. Como tú bien sabes, la tarea que yo ya te había dejado era una tarea que era de tomar unas fotografías. Yo aquí tengo ya mi libreta. Yo aquí ya tengo una carpeta en la que ya tengo fotografías seleccionadas. Estas fotografías me van a servir para poder empezar a trabajar. Primero, lo que tenemos que hacer para entender Photoshop es entender las cuatro zonas principales. Primero, al lado izquierdo tenés la barra de herramientas. Esta barra de herramientas es una barra que nos permite a nosotros poder seleccionar entre herramienta y herramienta. Puedes seleccionar y ver las diferentes herramientas que están dentro de ella. Mover, selección, polígono, lazo poligonal, selección de objetos, y demás herramientas, en este caso herramienta recortar. Este panel es un panel flotante que tú puedes movilizar a donde tú consideres necesario según tu comodidad. En este triangulito tú puedes agrandar o disminuir el tamaño de la barra de herramientas. Eso queda de criterio personal. Ahora, cosas de las herramientas que tú tienes que conocer. La más popular es la herramienta de selección. Es esta que son como dos cruces. La herramienta de selección que será esta de un rectángulo, de marco rectangular. El lazo, la herramienta lazo, cuentagotas y demás herramientas que a lo largo de esta marca, de este programa te vas a dar dando cuenta cómo funciona. La siguiente punto que tenés que tener en cuenta es la mesa de trabajo. Ese será el principal elemento donde vamos a trabajar y donde las ideas van a crear vidas. Esta mesa de trabajo va a depender del tamaño, puede variar y es nada más el lugar donde habita el diseño. También del lado derecho vas a encontrar diferentes paneles. Dependiendo cómo tengas armado tu panel, pueden salir diferentes opciones. En este caso me aparecen así por la facilidad que me hace a mí entender esta herramienta. Importante, pero no menos importante, tenemos esta barra principal, que es la barra de opciones. Cada opción va a tener una barra diferente. Estate pendiente en ella para ver qué se puede manipular y qué se puede eh, modificar también. Para el día de hoy vamos a trabajar estas piezas. Fotografías que han sido tomadas en el cotidiano, en el día a día. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a tener que separar del fondo. Una de las cosas más importantes que tú tienes que tener en cuenta a la hora de entender la lógica de Photoshop es que Photoshop trabaja en capas. Es como apilar una serie de acetatos uno encima del otro para entender que la posición de cada capa es importante. El trabajar con capas nos permite a nosotros tener mayor control a la hora de nosotros trabajar diferentes propuestas. Y la idea de este primer ejercicio sería el ejercicio número uno, es entender que la selección o las selecciones que nosotros hagamos con las diferentes herramientas sirven para que nosotros podamos empezar a separar nuestras propias capas. A lo largo de esta clase yo iré diciendo comandos que resultan importantes
limites a la hora de que te aprendas el flujo de trabajo. Esto nada más para que empieces a tener cercanías con todas las herramientas y atajos que puede tener el programa. De entrada, para yo poner esta imagen, simplemente abrí mi carpeta, seleccioné y arrastré la imagen dentro del formato. ¿Ves cómo por cada capa se va agregando una capa diferente? Por cada imagen se agrega una imagen capa diferente. Eso es la lógica de Photoshop. Por el momento vamos a apagar estas tres capas que realmente no nos funcionan ahorita. Para poder apagarlas, fíjate cómo del lado izquierdo se encuentra un ojito, un icono del ojo. Puedes apagar y encender cuando consideres. Entonces, si ya sabemos y entendemos que, que Photoshop trabaja con separación de capas o con capas, tenemos que nosotros tener el criterio de saber qué capas o cuántas capas va a necesitar nuestro trabajo. Como mirada rápida, yo puedo decir que esta primera fotografía tiene dos capas. Creo que está la capa del cielo y la capa del edificio principal. Además, es importante que empieces a pulir tu ojo con criterio. Primera herramienta que hay que conocer es la herramienta de mover. Este es el comando V y sirve para que tú en la capa seleccionada puedas mover la selección, la capa, sin tener ningún problema. La herramienta de selección nos permite a nosotros movilizar dentro del espacio de trabajo cada capa seleccionada. El comando para encontrar esta imagen es V. Ahí podrás encontrarla. Ve cómo entonces tengo la posibilidad de mover dentro del espacio mi imagen. Si seleccionamos la imagen, veremos que también aparece un cuadro de selección en cada imagen seleccionada. Esto nos sirve a nosotros para poder estirar, agrandar o escalar la imagen seleccionada. Verás también cómo es importante cada vez que seleccionas o tu cursor está cerca de la imagen seleccionada, aparecerá una flecha, aparecerá una doble flecha. Esto te permitirá rotar la imagen. Entonces, ya sabemos que la herramienta de selección, ya sabemos que la herramienta de mover nos funciona a nosotros para poder mover la imagen, para poder escalarla o para poder rotarla. Control Z es una de las teclas que funciona, uno de los comandos que también funciona con la herramienta, así que puedes combinarlos a tu flujo de trabajo. Para esta primera decisión, lo que yo quiero es ajustar quizás un poco la escala de mi imagen para que la composición quede un poco mejor centrada. Si te fijas, solo escalé la imagen. Ahora ya tengo esta imagen en la posición correcta. ¿Qué sigue? La parte que nosotros necesitamos es ahorita la selección, la separación de capas. Aquí hay diferentes herramientas y diferentes procesos para poder separar capas, pero para este caso veo que hay líneas bastante fáciles de identificar, líneas rectas bastante fáciles de identificar. Esta herramienta que vamos a conocer ahorita es la herramienta lazo poligonal. La herramienta lazo es una herramienta que nos va a poder hacer selecciones de manera más directa, teniendo un mayor control de lo que podemos nosotros seleccionar. Voy a abrir el panel de la herramienta y te puedes dar cuenta que hay diferentes herramientas. Herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético. Te invito a que experimentes cómo funcionan las demás. Para este ejercicio vamos a ocupar la herramienta de lazo poligonal. Entonces, con Alt GR y el cursor, yo ahorita puedo hacerle zoom a mi imagen. En esto me va a funcionar a mí para ver el detalle de las líneas que necesito hacer.
Con el comando L selecciono el cursor de herramienta lazo poligonal. ¿Ves cómo cambia si yo aprieto el comando V, que es para la herramienta de mover, el comando L? Es importante que tengas el conocimiento de los comandos siempre presentes. La primera decisión que yo tengo que tomar a la hora de separar esta imagen es qué punto inicial me va a corresponder empezar. Fácil, aquí veo que hay una línea y desde ahí empezaré mi recorrido. De la herramienta lazo nos permite dar clic y crear una trayectoria en diferentes puntos para hacer una selección más específica. En este caso voy a seleccionar e ir caminando sobre las líneas rectas. Si te fijas, intencionalmente no voy a hacer esta selección porque es un proceso más complicado. Entonces, no me quiero complicar ahorita, quiero ver estas líneas rectas que sí me van a funcionar para hacer mi primera selección. Aquí estoy siendo un poco detallado. Voy a hacer intencionalmente este error. Si te fijas, no tomé esto en consideración, pero más adelante lo vamos a arreglar. Ok, en este momento yo ya tengo la parte de arriba seleccionada. Basta que con la tecla Shift pueda alejar mi mesa de trabajo y con la herramienta Shift darle líneas rectas al lazo. Ahora ya tengo una selección. Aquí es importante que entiendas que la selección es una selección que va a permitirnos separar, en este caso, este elemento. Ahora, fíjate bien en lo siguiente. Aquí ya tenemos nuestra primera selección. ¿Qué pasa si la idea de este ejercicio es separar capas? Lo que nosotros tenemos que hacer es duplicar esta capa para poder eh, empezar a organizar nuestro panel. Ahora, con esta primera selección, el comando para duplicar capas que tienes que aprenderte es Control J. Voy a apagar este ojo para que veas que la selección ya está hecha. Ahora, este siguiente paso es una sugerencia que te va a salvar la vida de aquí en adelante. Voy a copiar esta selección. Voy a primero a duplicar esta capa, a copiar esta selección y en lugar de duplicar una capa, voy a crear una máscara. Apaguemos las capas para ver la diferencia. Tenemos nuestra capa principal, la que acabamos de recortar, y nuestra capa con máscara. ¿Te acuerdas cómo este pedazo de la imagen se cortó? Si nosotros quisiéramos recuperarla, ¿cómo lo pudiéramos recuperar? En este caso, la capa es así, no la podemos recuperar. Pero trabajar con máscaras de recorte nos funciona a nosotros, aparte de separar una capa, funciona para que nosotros esa capa que tengamos disponible o esa capa que acabamos de crear, la podamos todavía editar. Mira cómo ahorita yo estoy recuperando información que considerábamos perdida. Y la lógica para entender eso es la siguiente, ¿ok? La máscara de recorte va a ser una máscara que va a ocultar zonas determinadas de la imagen. Si tú logras comprender la lógica de esto, crear máscaras va a ser demasiado fácil. Para eso te presento la siguiente herramienta. Voy a crear una capa nueva. Para crear una capa nueva puedes seleccionar el icono con cuadrado más en el panel flotante y tener una capa pues nueva. En este caso he apagado todas las capas y estoy trabajando en la capa número 2. El comando para la brocha es B. Eso te va a funcionar a ti para poder trabajar con brochas. Importante, de este costado, del lado izquierdo en la barra de herramientas, podrás ver que existe dos cuadros de colores. En esta flecha, tú puedes modificar
la posición de cada color, el color del frente o el color trasero. Si le das doble clic a este cuadro, te aparecerá esta ventana. Tú podrás escoger cualquier tipo de color para poder empezar a dibujar. O, en este caso, para seleccionar un color. Para ello, la herramienta de la brocha es como una brocha más. Con un clic tú puedes arrastrar el mouse y crear diferentes figuras, diferentes formas. Sabes que cada brocha tiene también diferentes propiedades, tamaño, grosor, intensidad. Con el clic derecho tú puedes habilitar esta ventana en la que te darás cuenta que puedes cambiar el tamaño y puedes cambiar la dureza. Este tipo de herramientas se las recomiendo para tipo bocetos, anotaciones. Puedes utilizarla para pintar si te dedicas a la ilustración. Eso es una técnica también bastante válida en ilustración digital, pero es una brocha que sirve para lo que más se te necesite. Ilustración, anotaciones, bocetos. Ahora, con la lógica de la brocha, tú ya sabes que puedes manipular y crear diferentes formas. También puedes pintar de alguna manera. Acuérdate, es una brocha al final del día. Para eso, la combinación de la herramienta brocha con la herramienta de máscaras nos va a nosotros permitir tener un mayor control y un mayor dominio para poder ocultar y mostrar. Ahora, para entender cómo funcionan las máscaras, como te estaba mencionando, fíjate cómo trabaja aquí en blanco y negro, los únicos dos colores que están presentes. Una de las cosas que tú tienes que entender para cuando trabajas con las máscaras es que negro va a ocultar siempre. Y si negro oculta, blanco, ¿qué hace? Nos va a mostrar. Veamos el ejemplo aquí. Voy a trabajar con esta brocha. Creo que trabajar en un pixelaje de 10 me puede funcionar. Y me fijo, aquí tengo la herramienta negra, la herramienta de la barra del blanco y negro. Es importante que cuando quieras trabajar con una máscara de recorte, veas cómo esta funciona. Ahorita yo estoy con la herramienta de brocha dentro de una máscara, seleccionando o dibujando encima de la parte que quiero mantener. Eso me permite a mí que la capa no sea una capa destructiva con edición destructiva, sino que yo pueda recuperar información a manera que tenga mayor control de ella. Aquí ya tenemos nuestra capa separada. Ya podemos con la herramienta de mover darnos cuenta que esto ya es un elemento separado de su fondo. Ahora, si te fijas en este primer momento, yo no quise seleccionar la parte de la antena. Me resultaba en ese momento una tarea un poco complicada, tan detallada que no valía la pena. Para eso te voy a enseñar una herramienta, la herramienta de selección de objetos. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Si yo hago una selección en el espacio que quiero que él seleccione el objeto, la interfaz o la inteligencia artificial de Photoshop la va a seleccionar automáticamente. Ve cómo ahora la detalle de la antena está ahora seleccionada. Si yo ocupo el comando L, puedo darme cuenta de que la puedo mejorar. Para agregar en este caso una selección, ocupo mi comando L para generar el lazo poligonal y con la tecla Shift para que se agregue esta selección que vamos a hacer. En este caso voy a trabajar hasta aquí y la selección aquí ya está más definida. Ahora, ¿qué puedo hacer? Irme siempre a la máscara de recorte que acabamos de crear con anterioridad y en este caso voy a apagar esta capa para que puedas ver cómo con la máscara de recorte puedo rescatar esa información. Me fijo que esté en blanco y aquí ya aparece información que no tenía anterioridad.
Ya tengo mi primer capa de mi primer ejercicio. Déjame cierro estas. ¿De qué me va a servir a mí poder separar entre capas, poder hacer este ejercicio? Ahora que ya está separado, puedo yo incluir la cantidad de capas que requiero para poder agregar un elemento extra. Voy a trabajar y hacer un boceto con la herramienta brocha. ¿Ves cómo la capa de la brocha está a la parte inferior de la selección? Aunque en realidad el orden es que tenemos nuestro fondo, el texto en esta parte de aquí usamos la brocha, y la máscara superior, la máscara que recortamos. Eso nos sirve a nosotros para poder tener mayor dimensión en nuestra mesa de trabajo. Acuérdate, es importante entender que Photoshop trabaja con una serie de capas, una encima de la otra. El orden en el que tú trabajas esta capa es bastante importante. Esto te va a funcionar para poder tú poder crear todas tus propuestas de aquí en adelante. Sigamos entonces. Una de las cosas que quiero que entiendas es que esto nos funciona a nosotros para poder tener mayor control. Ahora, ya vimos dos herramientas. Hemos visto la herramienta de mover, la herramienta de selección. Hemos visto cuatro herramientas: la herramienta de mover, la herramienta de selección, la herramienta de lazo poligonal y la de selección de objetos. Otra de las herramientas que necesito que aprendas para este primer taller es la herramienta de tipografía. Esta la puedes encontrar aquí, en el icono en forma de T, o ubicarla en tu teclado con la tecla T. Para crear para crear texto, hay diferentes maneras. Simplemente con un clic, tú puedes empezar a escribir. Mírate cómo por la posición de las capas, las letras aparecen detrás de la capa frontal. Ahora, puedo yo también trabajar con la herramienta de texto para crear textos donde el texto esté en una caja. Para ello yo necesito darle clic y arrastrar. Aparece Lorem Ipsum porque es el texto falso que nos genera Photoshop al momento. Para ver la barra de opciones que te mencionaba anterioridad, vas a tener que ver hasta aquí arriba. Y necesito que veas cómo esto se puede modificar. Acá tú puedes seleccionar todas las tipografías. Acá puedes ver todas las tipografías y trabajar con las herramientas de el párrafo creado. Importante que tú puedes ver el tamaño. Esta herramienta de texto
nos funciona para poder crear diferentes eh, anuncios dentro del programa, en este caso, diferentes textos. Aquí podemos la selección de tipografía y ver las diferentes estilos de tipografías que tenemos instalados. Para este primer ejercicio, la idea era separar la imagen. Ve cómo ya tenemos nuestra primera separación. El texto que tú debes de poner es importante cómo debe de verse. Para esto busquemos crear un contraste de color. Vemos que la imagen es blanca, creo que un color amarillo puede funcionar como contraste. Vamos a hacer un poco más anaranjado y seleccionamos una tipografía que nos guste. Vamos a poner centro histórico. Trabajamos con una tipografía que nos guste y que se sienta parte de la conversación y del proceso de diseño. Ahorita ya tengo una tipografía que me gusta y si según la gestal podemos darnos cuenta que no importa que no se lee la parte trasera, nuestro cerebro cierra la imagen. Creo que por ahí nos puede funcionar. Nuestro primer ejercicio hasta el momento tiene tres capas. Tenemos el fondo, el texto y el elemento frontal. ¿Cuántas más capas crees que puede tener nuestro ejercicio? Podemos agregar una capa extra en la que vamos a poner solamente un texto, que va a ser el texto Palacio Nacional. La siguiente tipografía tiene que ser una tipografía legible. No pueden existir dos tipografías del mismo estilo en una composición. ¿Qué color voy a resaltar en este? Puedo trabajar con un azul porque está aquí presente. Veo que realmente no me genera mayor contraste y quizás trabajar con blanco, a pesar de que no sea un contraste tan amplio, creo que me funciona y me gusta cómo se ve, a diferencia del color que hemos seleccionado. Voy a hacer una corrección de letras para ver cómo funciona. Es importante tú también que debes de entender la composición. Aquí yo estoy jugando con la herramienta de mover, agrandando y dimensionando mi capa para ver cómo calza mejor. Creo que aquí hay información que funciona bastante bien. Quiero ver si puedo ajustar este texto para ver cómo crear esta mejor composición. Esta postal está bastante colorida, un color amarillo chillón, color bastante llamativo, en el que ya prácticamente la primera actividad está casi resuelta. En esta parte quiero
dejar este texto aquí. Y aún me siento un poco cómodo con el tamaño, así que quizás puedo agrandarlo un poco más. Centro Histórico, Palacio Nacional. Y ya tengo una publicación bastante rica visualmente. Para eso, y para terminarla, podemos revisar dónde está el texto, cambiar las escalas. Y en este primer ejercicio ya tenemos nuestra primera publicación. Si te recuerdas, hemos trabajado con una imagen a la que hemos separado. Vimos cómo funciona la imagen de la selección de la máscara, la selección de movimiento, para poder trabajar y agrupar las capas en el orden necesario para crear una buena publicación. Una última cosa antes de seguir con tu trabajo. Para exportar un archivo, te vas aquí arriba, archivo, guardar como. Y en este caso tú puedes nombrar cómo quieres que se llame tu archivo. Es importante empezar a trabajar con nomenclaturas para tener un mayor orden. Esto te va a funcionar a poder encontrar tus archivos con mayor rapidez. Esta es una opción para guardar en editable, pero para guardar ya el resultado final, basta con que te vayas a exportar, exportación rápida como PNG y guardar. Diferentes formatos para exportarlo, también los puedes encontrar en guardar como, perdón, lo puedes encontrar en exportar, exportar como. En exportar como tú puedes guardar con PNG, JPG o GIF. En este caso puedes guardar como PNG y vas a crear a exportar. Ubicas donde quieres que sea tu imagen y ya lo puedes guardar. Ahora, no te quedes solo con la cantidad de 4 capas. Si tú agregas más capas a tu composición, vas a poder generar composiciones más hermosas, más llamativas y con un efecto cromático o de diseño muchísimo mejor. Lo importante aquí es que tú puedas jugar con la cantidad de capas para poder dar rienda suelta a tu lado más creativo. Para exportar nuevamente, recuérdate que lo puedes exportar como exportación rápida y tener ya listo tu primera publicación. Nos vemos entonces con el siguiente video.